unidos en Cristo, reunidos en Cristo. Qué bueno que podemos compartir este precioso tiempo en el Señor. Gracias al Señor. Y pueden tomar su lugar, por favor. Pues miren, la verdad es que agradecemos a Dios que el Señor nos permitió, pues de alguna manera, concebir este deseo de poder tener este campamento, pero ahora tener como invitado especial a nuestro amado Pastor Fabián. Y gracias a Dios que ahora nos pudo acompañar, qué bueno que está con nosotros. Y agradecemos a Dios que viajó desde lejos, ¿verdad? Viene desde, primero llegó a Buenos Aires, desde España, ¿verdad? Ayer llegó a su casa, estuvo un rato y después de ahí se vino para acá. Y entonces aquí lo tenemos a Fabián y le damos la bienvenida y le decimos que lo amamos y agradecemos a Dios por su vida. Así es que, de verdad, pues un momento lindo y vamos a estar de alguna manera pues seguir avanzando en este conocimiento de Cristo, de su verdad, de la verdad que es Cristo. Y hermanos, yo creo que Dios preparó este momento y así es que ustedes estén dispuestos. Agradezco a todos los pastores, pónganse de pie los pastores que están aquí, por favor, para que todos los pastores que nos acompañan. La verdad que nos gozamos mucho el hecho de que ustedes hayan decidido estar aquí, acompañarnos y traer también, bueno, algunos de sus jóvenes. De verdad agradecemos mucho, valoramos y apreciamos de verdad este gesto maravilloso. Les amamos en Cristo. Amén. Gracias a Dios. Y también todos los jóvenes, a ver cuántos vienen de la Ciudad de México. No el Estado de México, la Ciudad de México. A ver, pónganse de pie, Ciudad de México. ¿Y cuántos es la primera vez que están en un evento como este? Bueno, pues son bienvenidos. De verdad que nos gozamos de tenerles con nosotros, compartir este tiempo y esperamos al Señor que ustedes sean de las personas que atiendan. Si atiendes, entiendes. Dile que está a tu lado, si atiendes, entiendes y aprendes también. Y de eso se trata. Vamos a atender, vamos a entender y vamos a aprender. ¿Ok? Pueden tomar su lugar. Del Estado de México, ¿cuántos vinieron? A ver, del Estado de México. Del Estado de México. Bueno, también la verdad les damos la más cordial bienvenida. Qué gozo tenerles. Agradecemos al Señor que hayan acudido a este llamado de Dios también. Así es que bienvenidos todos y cada uno de ustedes, ¿ok? De Toluca sí nos acompañan, ¿verdad? También vinieron de Toluca. ¿Dónde están los de Toluca aquí? A ver. No, gracias a Dios, de verdad, qué lindos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes. Yo creo que sabemos y entendemos que este campamento le llamamos RAP. ¿Cómo le llamamos? RAP. Porque esto es una realidad que vivimos. No es meramente el tema de algo, sino es una realidad que cada uno de nosotros vivimos. Diga RAP. ¿Qué significa RAP? Reconectados al propósito. A ver, otra vez, reconectados al propósito. Todos digan conmigo, Dios. Otra vez, Dios. Esa palabra o término así tan sencillo está en el vocabulario de muchos. Muchos utilizan el término Dios. Hablan de Dios, se encomiendan a Dios, y más cuando tienen una premura de algo, y Dios, 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 es una palabra. Pero hay alguien único que califica para llevar ese título. Y nosotros debemos entender, y cada uno de nosotros comprender quién verdaderamente es Dios. Porque puede haber muchos conceptos, muchas maneras de tener una concepción de Dios, pero lo importante aquí es, como dijera el apóstol Pablo, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. Mira, hay muchos jóvenes aquí que vienen por primera vez. Es probable que no conozcas a Dios. Es probable que no conozcas acerca de esto, pero es una buena oportunidad para que tú sepas que hay un Dios. Y Dios se revela en las Escrituras. Si no tuviéramos Escrituras, la verdad es que estaríamos a ciegas. Pero lo importante de esto es entender algo. Hay un Dios. Y la Biblia dice que Dios es eterno. ¿Cómo es Dios? Le pedí de favor a Fabián que me diera una más chancecito de explicar esto de por qué rap. Y nada más quiero decirlo así a grandes rasgos. Pero quiero decirles, Dios es Dios que nosotros entendemos que es espíritu. El Señor Jesús dijo, Dios es espíritu. Digan todos conmigo, espíritu. Y quiero decirte que un espíritu no se ve. Quiere decir que Dios es espíritu, pero además es Dios invisible. No se ve. Y por eso que Dios es espíritu, es eterno. Y entonces nosotros debemos entender que como Dios es eterno, Él es y siempre ha sido y siempre será. Quiere decir que Él no necesita de nada ni de nadie para ser lo que Él es. Él es Dios. Y existe en lo eterno de su ser. Dios es eterno. Y yo quiero decirte entonces que Dios, ese Dios maravilloso, nosotros lo conocemos como un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dios qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algo que es importante, la pregunta aquí es, ¿Dios tiene imagen? ¿Dios tiene imagen? Alguna vez oí a un predicador muy famoso decir que el único que tiene imagen es el Hijo. Pero yo quiero rectificar esto, porque nosotros sabemos que Dios sí tiene imagen. Y si Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene imagen. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 26 de Génesis dijo Dios, hagamos, en plural. No dijo voy a hacer, dijo hagamos, diga hagamos. Quiere decir, estaba ahí con Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios dijo, hagamos al hombre y dijo, a nuestra imagen. Quiere decir que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene imagen. Pero el único que expresa esa imagen es el Hijo. ¿Quién expresa esa imagen? El Hijo. Por eso es que dice la palabra, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también dice capítulo 1, Colosenses, versículo 15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Verdad que sí? ¿Lo hemos leído? Entonces diga, Dios tiene imagen. Y entonces como Dios era un Dios invisible, no se había dado a conocer, pues bueno, Él hizo un propósito eterno. Diga, Él lo concibió. Mira, lo lindo de esto es que Dios no es Dios de accidentes, ni Dios arbitrario, ni tampoco es un Dios, ¿verdad?, de emergencias, ni de contingencias, ni de plan A, ni de plan B. Dios es un Dios de propósito. No es Dios de ocurrencias. Y Dios tiene, diga conmigo, un propósito. ¿Cuántos propósitos tiene Dios? Otra vez, ¿cuántos propósitos tiene Dios? Uno solo. Es único, universal, y es el mismo para todos. Y entonces Dios lo concibió. ¿Y cuál fue ese propósito? ¿Y cuál fue la intención de Dios en ese propósito? Ese propósito Dios lo hizo en Cristo, según Efesios 3:11, ¿sí se acuerda? Conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Entonces Dios, diga conmigo, Dios tiene un solo propósito. Y es el mismo para todos y cada uno de nosotros. Los planes de Dios son muchos, pero todos esos planes de Dios desembocan en el propósito. Todos los tratos de Dios en nuestra vida, todos recaen en el propósito. Y entonces Dios es Dios de propósito. Pero ¿cuál es el propósito de Dios entonces? ¿Cuántos se acuerdan que entonces la intención de Dios en su propósito fue crear todas las cosas en Cristo? Y nosotros por eso tenemos ahí el versículo 16 del capítulo 1, versículo 16 Colosenses, dice que en Él fueron creadas, ¿cuántas?
¿Cuántas? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Porque ahí nos incluye. Porque quiero decirte que Dios creó al hombre en la eternidad, en lo eterno. Pero lo hizo en la tierra. Pero ya Dios lo tenía diseñado, ya Dios había pensado en cada uno de nosotros. Antes que tú nacieras, Dios ya sabía de ti. Y tú estás en la vida por propósito. Tú no eres un accidente. Tú estás aquí porque Dios lo planeó y Dios quiso que nacieras. Digo conmigo, Dios permitió que yo viniera a la existencia por su propósito, pero para su propósito. Y vemos que Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? Y Dios pensó y dijo, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que Dios siempre se ha querido dar a conocer. Por eso es que Dios hizo una fotografía de él en el hombre. Porque Dios quería darse a conocer a través del hombre. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta que ese es su plan y su propósito. El propósito eterno de Dios es siempre darse a conocer, ¿verdad? A través de. Y entonces Dios hizo al hombre a su imagen. Y sabemos entonces la historia. Dios, ayer oíamos, puso un árbol de la vida, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre optó por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces diga conmigo, al comer de ese fruto que Dios le dijo que no comiera, ¿qué pasó? Entonces se desconectó del propósito. Diga, hubo una desconexión. El propósito no se altera, no se anula, el propósito es eterno y sigue adelante. No porque el hombre falló al propósito, ya el propósito, no, el propósito sigue adelante. Por eso es que Dios permitió que ese primer hombre, ¿verdad?, llevara la imagen de Dios. Pero el hombre falló, esa imagen se desconfiguró y nosotros nos damos cuenta que de ahí en adelante ya Adán empezó a tener hijos, pero a su imagen y semejanza propia. Y muchos de ellos estamos aquí antes de haber nacido de nuevo. Porque dice que todos traemos la imagen del terrenal, pero habremos de tener la imagen del celestial y esto solamente se logra por nuevo nacimiento, ¿no? Y estamos siendo transformados todavía. Pero gracias a Dios que vino Cristo el Señor y en la cruz, diga en la cruz, dijo consumado es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Ahí nos reconectó otra vez. Porque Él vino para salvarnos. ¿Para qué? Dice 2 de Timoteo 1, versículo 9. ¿Cuántos se acuerdan qué dice? Dice que Él, primero dice, nos salvó. Diga, nos salvó. ¿Qué hizo? Y luego dice, y nos llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, porque aquí nada tuvimos que ver nosotros, sino conforme al propósito suyo. Diga, conforme a su propósito, de acuerdo a su propósito de Él. Y entonces el Señor a través de esa salvación, diga conmigo, la salvación no solamente fue para salvarme del infierno o para que yo pueda gozar del cielo, sino la salvación es un trámite legal que hizo el Señor para reconectarme al propósito eterno. ¿Para qué? Reconectarnos, dígalo conmigo, reconectarnos al propósito eterno. Y por la gracia de Dios, de ahí en adelante hoy podemos gozar de que pertenecemos a ese propósito eterno. Por eso a este campamento le llamamos, diga, RAP. ¿Qué significa? Bueno, nada más quería dar esta explicación porque que gracias a Dios vamos a gozar de este manjar que ahora, ¿verdad?, trae aquí nuestro amado. Pues vamos a darle lugar. ¿Está bien? Pero solamente queríamos aclarar esto. ¿Quedó aclarado? ¿Sí quedó claro? Amén, gracias a Dios. Muy bien. Así es que... Un gusto conocerles. La iglesia es verdaderamente un milagro. La iglesia no congrega en edificios, sino en Cristo. No solamente somos uno, podemos definirnos como un pueblo, como una familia, pero el mismo ADN. No hay una célula que sea igual a la otra.
La diversidad que hay en la creación de Dios es magnífica, pero todo refiere a la creación en el uno. Y como decía recién Alfredo, nos extraviamos y Dios nos fue a buscar. Y nos reconectó. Lo que quisiera es, creo yo, que hay diferentes ámbitos, ¿no? Hay ámbitos donde uno se sienta y escucha y ya está. Pero hay lugares como por ejemplo un campamento, vamos a pasar un montón de tiempo, unas cuantas charlas que nos permitan a nosotros no recibir una sumatoria de mensajes, sino la búsqueda de la revelación de la persona de Cristo. No somos gente acumulando información, sino que aprendemos a Cristo, aprendemos una persona. Eso es una dinámica de un conocimiento que está en un ámbito eterno, no está en nuestra cabeza. O sea, no está en nuestra imaginación. Todo lo que vos creas que es Cristo, no lo es. O sea, la creencia está en la imaginación humana, pues no tiene demostración. Pero esto es lo tremendo, ¿no? Porque por eso hay más de 45.000 grupos diferentes evangélicos en el mundo, ¿no? Que uno cree ver a Cristo, cree entenderlo, dice, bueno, es por acá. Cada grupo en particular creen que son los que la tienen posta, clara, es esto. Menosprecian, o sea, cuidado con esto, cuidado con el otro. Nosotros somos la que la estamos viendo, ¿verdad? Pero las implicancias o sea, el alcance de nuestra unión con Cristo son inimaginables. Y lo que queremos, lo que quiero, y si es posible, y si ustedes están dispuestos, porque el Espíritu sí lo está, es que podamos verle. Y podamos ver a Cristo en todas las cosas. Sí entiendo, o sea, los apóstoles son clarísimos. O sea, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Si vos no amás a tu hermano, no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo. Vos no lo puedes separar. Nadie puede separar lo que Dios unió. Ahora, cuando uno ve a Cristo y ve todo unido en Él, no se está imaginando a Cristo en la persona. Simplemente lo ve. Y eso es completamente diferente. Porque eso es un milagro. No me acontece, o sea, como una enseñanza. O sea, no podemos en el Evangelio separar la teoría de la práctica. El Evangelio no separa el sujeto del predicado. La vida está en la persona. El obrar está en la persona. El querer y el deseo están en la persona. Así es como si usted agarra una planta, los procesos de vida de la planta, ¿dónde están? Están en ella, son uno. En un sentido, todo lo que estamos en Cristo somos el proceso. Nos está aconteciendo la vida. Nos llega un momento en el que vos decís, bueno, ahora lo que aprendí lo tengo que poner en práctica. No hay tal cosa. Una planta no puede separar la teoría de la práctica. Simplemente expresa lo que es. Cuando somos en Cristo, expresamos lo que somos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Esto te acontece. Te ocurre cuando le vemos, cuando Cristo es formado en nuestra vida. Y empezamos a actuar a la manera de Dios, a ver a la manera de Dios, y expresamos una persona que no somos nosotros. Esa persona explica y expresa la plenitud de vida para la que fuimos creados, el propósito por el cual fuimos creados.
El punto es, ¿qué es lo que nos conecta, lo que nos reconecta con el propósito? El Hijo. Para eso hay que conocerle. Y no es por la Biblia. La Biblia da testimonio. Es su espíritu. O sea, no, vieron que no es lo mismo saber que el hombre fue a la luna que ir a la luna. No es lo mismo. ¿O no? No es lo mismo saber que Cristo murió por mí que estar crucificado juntamente con Él. No es lo mismo que haber muerto, sido sepultado y resucitado juntamente con Él. No es lo mismo. O sea, podemos cantar cosas. Un detalle, pero recién cantamos, Señor, muestra tus caminos. Esa pregunta se le hizo Tomás al Señor. ¿Y qué le dijo? Yo soy el camino. No hay caminos. El Señor no muestra caminos. Se revela a sí mismo porque hay un solo camino. Un solo camino. Es decir, todos los que están en Cristo caminan juntos, unidos. Porque la vida es de Cristo expresándose en nosotros. Se expresó como la puerta, ahora se expresa como el camino. Y si Cristo es el camino, Él va a ser la meta. Amén. Bueno, la mente natural hierve, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no se puede relacionar a Dios de manera externa y natural. O sea, con esta mente, con la naturaleza que nosotros alimentamos o entrenamos desde pequeños, no puede vincularse a Dios. No puede. Ni le puede ver, ni le puede conocer, ni le puede obedecer, ni le puede amar, nada. La vida es interna y es espíritu. Es vida y espíritu. ¿Qué dice la mente? Muy difícil. Prefiero hacerlo como a mí me sale. Es la gran desgracia de la iglesia. Nadie puede servir a Dios en la forma en que se le ocurre. Porque Dios no llama a servicio a eso. Pero lo hago de todo corazón. Ese es el problema. El hombre natural tiene un corazón. Pero Cristo tiene un corazón. Y lo que Dios quiere ver es el corazón de su Hijo. Porque el nuestro es de piedra. Es oscuridad. Es enemistad con Dios. No hay nada más oscuro para Dios que el corazón del hombre. El hombre no puede darle nada a Dios. Por más que lo digamos, lo siento de todo corazón, mis intenciones son buenas, nada tiene participación en la vida de Dios. Solo su Hijo. Para eso nos dio a su Hijo. Nos reconectó al propósito por el cual fuimos creados. Así que me gustaría que tal vez, o sea, si se animan, pero que podamos crear un ámbito donde podamos preguntar, o sea, que ustedes me puedan interrumpir cuando quieran. Esto no es como el colegio, donde ponerle somos todo de primer grado, o todo de segundo, o todo de tercero. No es homogéneo. Entonces, por ahí algunos la están agarrando y otros están en la estratosfera, ¿verdad? Entonces, el punto es que todos lleguemos, si es posible. ¿Está bien? Entonces, anímense, pregunten, no importa la pregunta. Siempre va a ser más fácil a usted preguntarle a su amigo que está al lado, por la duda que no esté diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, anímense, porque este es el ámbito correcto donde podemos sacarnos las dudas, y que Dios lo pueda hacer. Porque es precisamente un lugar donde estamos reconociendo el nombre del Señor, el reino de Dios sobre nosotros, ¿no? Es donde Dios se glorifica. Entonces,
la libertad para todos de preguntar, ¿ok? ¿Les parece bien? Genial. Cuando vamos a hablar de nuestra unión en Cristo, es esta cuestión de que nosotros venimos acarreando una historia muy larga. Después de Constantino, digamos, ¿no? Él junto a todas las huestes demoníacas de ese tiempo, logró poner a la iglesia en una caja, casi 1000 años, ¿no? En aquel tiempo, la iglesia tenía un entendimiento apostólico mucho más cercano al que tenemos nosotros hoy, ¿no? Aunque la iglesia es una sobreedificación, la iglesia de este tiempo está recuperando y la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Pero en aquel tiempo, la persecución, o sea, los hijos de Dios eran perseguidos, asesinados, crucificados, muertos a fila de espadas, aserrados, comidos por boca de leones. Eran utilizados como luminarias en las calles de Roma. O sea, los prendían fuego para iluminar las calles. Y a pesar de eso, la iglesia crecía en gracia, en poder, en número, y se expandía de una manera que era imposible de detener. Y la idea de Constantino fue, no hay manera, cuanto más los combatimos, más crecen. Así que hay que hacer el camino inverso. Declarémoslos ciudadanos ilustres, démosles edificios cómodos, bonitos, y ya obliguemos que todos sean cristianos, ya desde chiquitos los bautizamos, ya nacen cristianos, y si la luz está dentro de una caja, no ilumina. 1000 años. Pasa por la época de la Ilustración, el humanismo, ¿no? La exacerbación del hombre, saca a Dios del trono y pone al hombre en el trono. Explica un Dios al servicio del hombre. Llega hasta Nietzsche y Nietzsche dice, Dios ha muerto. Pero Nietzsche no está diciendo que Dios había muerto en el cielo o en su propio ser, porque Dios nunca deja de ser. Y él lo tenía bien en claro. Lo que había muerto era Dios en el corazón de la sociedad. Y en él, todos los valores que en él se sustentaban. El amor, la misericordia, la piedad, no se veía. Y traemos una herencia de toda esa historia. Casi una caricatura del Evangelio, ¿no? Donde Dios nos ama tanto, ¿no? Y que podríamos explicarlo así de esta manera: Dios me ama tanto a mí que mandó a su Hijo a morir por mí para darme vida eterna a mí, ¿no es cierto? Como que nos pone a nosotros como si nosotros fuéramos el tesoro de Dios, el tesoro del Evangelio, saca a Dios del trono, ¿no? Y de alguna manera Dios manda a su Hijo para traer esa vida mejorando nuestra vida, ¿no? Y entonces ahora los que son buenos van al cielo, los malos van al infierno, ¿no? Y hay que obedecer a Dios y tratar de vivir. Y esta cuestión de que empezamos a definir a un discípulo como alguien que se convierte al cristianismo, cree en Dios, cree en la Biblia y trata de vivir para Jesús. Una verdadera desgracia. Y para colmo, lo enseñamos y lo predicamos de nuestros púlpitos.
Bueno, a esto llegamos. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo nos reconectamos con el propósito? Tenemos que verle. Hay que verle. Dios en su naturaleza, la naturaleza de Cristo, nos dio su corazón para amar lo que Dios ama, para tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Nos dio su mente para ser partícipe de la sabiduría oculta, la sabiduría divina y eterna de Dios. O sea, Dios nos permite ver lo eterno para ser transformados y conocerle. Así que me gustaría, si ustedes quieren, ir haciendo como un breve repaso, lo más rápido posible, para tratar de llegar al punto de cómo llegamos a este desastre, ¿no? Y por qué muchos de nosotros, o sea, los que hoy forman parte de una congregación, mayormente dicen, ¿por qué no me está pasando a mí esto? O sea, yo lo creo, lo entiendo, pero ¿por qué no lo vivo? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no me acontece? ¿No? Esto está en una teoría, me encantaría tener lo que vos tenés, ¿no? ¿O no? Porque no es lo mismo tenerlo resuelto en nuestra cabeza que Cristo sea la realidad de mi vida. Muchos permanecen durante tanto tiempo como niños y el niño no difiere del esclavo. ¿Entienden? O sea, es como que lo tiene, pero es como si no lo tuviera. Por eso los apóstoles dicen, es urgente madurar, ver a Cristo. O sea, cuando uno nace, en el nuevo nacimiento, tiene un encuentro con el Señor, pero es un bebé espiritual, está lleno de carne. ¿Y la carne qué es? El velo que no nos permite ver a Cristo. La carne es el velo. Hasta que no se corra. ¿Y quién es la carne? Somos nosotros. Todo lo que vos llamás mi vida es la carne. Eso tiene que estar crucificado. Menguar. Para que crezca Cristo, que es la luz, donde están los ojos que ven lo eterno, donde está la mente que entiende lo eterno y que nos transforma. ¿Verdad? Comprender esto es clave. O vamos a permanecer en una niñez espiritual toda la vida diciendo, ¿por qué no lo puedo experimentar? ¿Por qué no lo puedo vivir? Me dicen que Cristo está en mí, que Él es una realidad en nosotros, pero yo no lo puedo vivir, no estoy siendo transformado por esa realidad. ¿No? Es la clave. Porque, o sea, el milagro del Evangelio es que es real. Sí. Eso es lo glorioso. Es real. Entonces, los apóstoles dicen, miren, ser un niño espiritual, cuando vos nacés, no es pecado. O sea, hay muchos que son niños espirituales y Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Que un niño piense como un niño, ¿está mal? No. Pero si una persona tiene 50 años y sigue en jardín de infantes, o sea, en primer grado, ¿qué pasa? Envejeció, pero no maduró. Es una desgracia. Y lo peor que uno diga, a mí con poder escribir mi nombre, a mí me alcanza. Pero ¿cuál es el problema de... Yo tuve un tío que hizo segundo grado 7 veces. Y la maestra le dijo, en el 7º año, le dijo al padre, no insista más. Así que mi abuelo le dijo, mira, escribí tu nombre acá. Lo escribió y dijo, ya está. A trabajar. Vos, o sea, ¿cuál es el problema? Ustedes imaginen esto. Yo puedo acostumbrarme
con lo que aprendí en segundo grado. Pero tengo que saber que yo nunca voy a poder ver, disfrutar, ni gozarme de todo lo que está por delante. Yo puedo resolver en segundo grado, pero en segundo grado yo voy a malograr matrimonio, familia. Es carísimo, es muy cara la ignorancia de un hijo de Dios sobre la revelación de la persona de Cristo, casi es tan cara como la incredulidad, en muchos aspectos. Por eso Pablo dice, ustedes están en Cristo, pero actúan como hombres de este mundo, como si viviesen en este mundo. Y la iglesia no vive en el mundo. ¿Dónde vive? En Cristo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? Pablo dice, me vuelvo loco. Vuelvo loco. ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Ahora fíjense, ¿cuántos de ustedes hablan inglés? Levanten la mano. Mirá. Ahora, ¿ustedes saben que todos ustedes portan una naturaleza que tiene la capacidad de hablar inglés? Todos. ¿En dónde está la diferencia? En el entrenamiento. Pero la naturaleza la tienen todos. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo no aprendo a Cristo, yo nunca le voy a poder expresar. Amén. Clave. ¿Está? Así que me gustaría, si podemos ver esta realidad, nadie va a estar diciendo, para mí no es una realidad, yo no lo siento así, no lo veo de esa manera, no, y nunca lo vas a ver. Porque la naturaleza en la que estás operando no tiene vínculo, no tiene relación con Dios. ¿Se entiende? Nunca va a ocurrir, a menos que te acontezca el Cristo. Eso es sumamente importante. Nuestra naturaleza humana, adámica, es engaño sustancial. O sea, ¿qué hace? Lo que no conoce de Dios, lo imagina. ¿Cómo le dicen algo que es falso? Trucho. En Argentina decimos trucho. Chafa. Exacto. Es chafa. O sea, es una copia. No es una copia que yo me imaginé, pero no es Cristo. Y una copia es un ídolo, no es la persona. Entonces, aunque congreguemos, aunque le sirvamos, aunque nuestro corazón sea el correcto, estamos adorando un ídolo. Porque no le hemos visto. Amén. Los apóstoles le dicen idolatría. No puede ser. Claro, uno se imagina otra cosa, pero es eso. Entonces, ustedes fíjense, nosotros podemos decir cosas como que ser un discípulo es alguien que cree en Dios, cree en la Biblia, trata de vivir para Jesús, trata de obedecerle, hacer las cosas de corazón para Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de qué es un discípulo? Lucas 14, 25. Grandes multitudes acompañaron a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí, escuchen, y no aborrece a su padre, madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No es distinto? ¿Encuentran alguna diferencia a lo que Dios llama discípulo y a lo que solemos llamar discípulo nosotros? O sea, la diferencia es un abismo. Pero lo hemos redefinido a lo largo de los años. Entonces, ahora fíjense, dice, el que no aborrece a padre y madre, sin embargo dice, honren a su padre y a su madre. El que no aborrece a su mujer e hijos, sin embargo dice que hay que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús?
Ahí vamos a llegar, porque es clave. Nosotros no podemos ser discípulos si ni siquiera sabemos lo que es ser un discípulo. ¿No? Entonces, vieron que nosotros, lo más escuchado es lo que yo llamo el evangelio de la autoestima, ¿no? Es el evangelio que Dios quiere lo mejor para tu vida y esta cuestión del empoderamiento del yo, ¿no? De vos podés, porque Dios está contigo, porque ni Dios está con nosotros y nosotros de ninguna manera podemos. No podemos. Dios puede. O sea, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La gloria del Evangelio es que nos hizo uno con el que todo lo puede. Pero si yo no aprendo a Cristo, no puedo expresar ese poder que ya está en mí, que es el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es el poder que diseñó todo lo que existe y que lo creó con el poder de su palabra. Ese espíritu está en nosotros. No. Es de locos. Pero nadie puede operar en ese poder a menos que le conozca. Amén. Nunca te hicieron sentir especial, o sea, tu vida vale para Dios, vos sos especial para Dios. Todo lo que uno llama mi vida. O sea, lo que Dios está diciendo, y aún el que no aborrece incluso su propia vida, o sea, ¿cómo a mí me hacen valorar mi propia vida? Me dicen que Dios valora mi vida y el Señor dice que yo no puedo ser un discípulo si no aborrezco mi propia. ¿Quieres preguntar? Dale. Bien, entonces estás diciendo que hay personas que están ahí enfrente que no conocen a Dios aún sirviendo. Sí, yo no lo digo, porque yo no puedo ver el corazón de las personas y solo Dios lo puede ver. Pero sí, la iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo en nosotros. O sea, nosotros incluidos en Él, el cuerpo, Él la cabeza, nosotros el cuerpo, pero en realidad Cristo es la cabeza y es el cuerpo, solo que nos incluye en Él, nos hace parte de Él, ¿verdad? Cristo como la semilla que cayó en tierra, murió, resucitó para multiplicación, o sea, la cosecha es la multiplicación de esa semilla. ¿No es cierto? Entonces, nosotros estamos en él. Ahora, sí tenemos que tener en claro que nosotros le llamamos iglesia a una congregación, pero no todo lo que está en una congregación está en Cristo. No todo lo que está en una congregación es iglesia. O sea, tenemos una manera de ver la iglesia en forma natural. Por eso también se han creado fronteras denominacionales. Pero cuando uno ve a Cristo, se terminaron todas las fronteras denominacionales. Claro. Ahora, lo voy a poner acá para que lo podamos. ¿Este se puede usar? Ahí va. Este es el borrador. Supongamos que algo, lo voy a poner acá para que vean, porque está un poco bajo, ¿no? Supongamos que esto es Cristo, digamos. Es un símbolo nada más, ¿no es cierto? Ok. Y yo estoy acá. Yo puedo ver esta perspectiva, pero no puedo ver esta perspectiva. ¿Está bien? O sea que las diferentes perspectivas de esta persona, ¿no? A mí particularmente me enriquecen, no me dividen. ¿Está bien? Ok. Ahora, de una misma perspectiva, yo puedo estar más cerca, más lejos o mucho más lejos. O sea, acá hay un proceso de madurez. ¿Está bien? Cuando uno más cerca está, mejor le ve.
¿Está bien? Ok, que podemos identificar entonces lo que es madurez y qué es una perspectiva diferente de Cristo. O sea, yo cada vez que me encuentro con un hombre que ha visto a Cristo y le escucho, digo, no puede ser, ¿cómo no lo vi antes? ¡Qué genial! O sea, enriquece mi perspectiva de Cristo. Es glorioso. Pero hay otras cuestiones que son cuestiones de madurez. Entonces una persona dice, por ejemplo, sí, yo hay cosas en mi vida que tienen que morir. No, vos tenés que morir. Las cosas no mueren. Vos tenés que morir. La negación es de mí mismo. ¿Y quién muere en la cruz? Yo, no las cosas. O sea, cuando Pablo dijo de que al Padre le agradó revelarme al Hijo, no busquen más a Pablo. Pablo está crucificado. No está más Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso es madurez. No es perspectiva. ¿Me entienden? O sea, pues yo no lo he visto. Yo no me estoy viendo crucificado juntamente con Él, entonces la vida de Cristo no se puede expresar en mí. Eso es fundamento, base. Nadie puede avanzar en la vida de Cristo si no sabe cómo es el abordaje para que Cristo crezca en mí, ¿verdad? Se ha revelado a mi vida. Si yo no entiendo el poder que está operando en la cruz, yo no lo voy a poder ver. ¿Amén? Bueno, eso es clave. ¿Se entendió? Respondí tu pregunta. Genial. Bueno, esto sí borra. Bueno, quisiera yo, a ver, para poder entender y para llegar a lo que refiere a 3 puntos claves de lo que es el Evangelio. Uno, ¿qué es ser discípulo de Cristo? Segundo punto, ¿qué es tomar la cruz? ¿No? Si yo le preguntara a ustedes qué es tomar la cruz, tendría, no sé, 15, 20 respuestas o más, tal vez, diferentes. Pero el Señor dice, nadie puede venir en pos de mí si no toma la cruz, ¿entienden? Entonces, esto está en el primer párrafo, ¿no es cierto?, de la primera hoja. Yo no puedo ir en pos de Él si no sé lo que es tomar la cruz. ¿Mm? ¿Y qué es ser un seguidor de Cristo? ¿Qué es seguirle? ¿No? 3 puntos claves que todos se tienen que ir entendiéndola, ¿sí? Y si no, pregunten. ¿Eh? Porque es clave. Recuerden, vamos a hacer un gráfico de lo que recién estaba explicando Alfredo, ¿no? Supongamos Dios como persona, recién estamos diciendo a Dios nunca nadie le vio jamás, Él es espíritu, ¿sí? Es interesante porque aún Jesús siendo la imagen del Dios invisible, ¿no? Nunca el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo se separaron, o sea, en Él habitaba la plenitud de la deidad. Entonces cuando Felipe dice, mostranos al Padre, el Señor lo mira y le dice, mírame, acá estoy. Acá estoy, ¿me ves? Si me estás viendo a mí, ves al Padre. Ahora, cuando nosotros fuimos creados en Él, aquí, ahí, en Él. O sea, como una célula de su creación, en Él. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. ¿Está bien? Y expresamos, o sea, fuimos creados en Dios para expresar Dios. Y la expresión de Dios se expresa por completo bajo propósito, su voluntad. Entonces, cuando el hombre sale de Dios, destituido de la gloria de Dios, se desconecta del propósito
¿Está bien? Se desconecta de la vida, se desconecta de la luz, se desconecta de todo lo que Dios es. ¿Está bien? Así que, ¿cómo lo resuelve Dios? Envía a su Hijo, nos reúne en Él y nos devuelve a Él. No nos devuelve al Edén, nos devuelve al principio. ¿Está bien? Ahora, en todo este proceso de vuelta, hay algo que es clave poder entender. Vamos a plantearlo así. Un poco más grande, a ver. Así. Si lo podemos ver. Vamos a poner, a ver acá. Es decir, nosotros somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? Sí. Cuando el hombre peca, el espíritu muere. ¿Está bien? Sí. Ahora, cuando Cristo viene como espíritu vivificante, ¿qué hace? Otra vez nos recompone al diseño original. ¿Está bien? Y aquí estamos. Ahora Cristo se hace uno en nuestro espíritu, el espíritu vivificante, nos da vida, nos reconecta al propósito. ¿Está bien? Pero el punto es este, el alma es la reguladora. ¿Está bien? ¿Cómo funciona eso? Hay dos naturalezas en el alma que son completamente opuestas, pero que están coexistiendo. Esto lo revela Pablo. O sea, Pablo es arrebatado al tercer cielo, ¿no? Y Dios le muestra el misterio que estuvo oculto desde tiempo eterno, de lo que nunca Dios le había revelado a un ser creado, ¿no? Él vio la obra terminada, o sea, te vio a vos, me vio a mí, vio la obra terminada. Una cosa de locos. Y él dice, Dios me escogió para revelar el misterio de su voluntad. Eso es Cristo en nosotros. Entonces, todo el obrar del Espíritu está para revelar esta realidad. Cristo en nosotros. En donde está expresado por completo el propósito eterno de Dios. Ver esta realidad es estar conectados eternamente al propósito por el cual fuimos creados. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Hay dos naturalezas, ¿no? Una es la carne y la otra es el espíritu, ¿no? Adán y Cristo. Bueno, tiene muchos nombres, lo primero, lo segundo, bueno, son expresiones apostólicas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hace la carne o la naturaleza adámica? Odia a Cristo, lo odia, porque tiene sentido de preservación, no quiere morir, no quiere sufrir. De hecho, la gente va a Dios para no sufrir. ¿Me entienden? El mejor eslogan que haya existido en toda la, creo yo, en la época del marketing es pare de sufrir. Es así, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Nos hace participante de sus padecimientos. Bueno, entonces, la carne que dice, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero morir, no quiero... Entonces quiero, pero no quiero nada de Cristo. ¿Qué quiero? Quiero lo que a mí me gusta. ¿No? Entonces, ¿qué hace la carne? Seduce al alma. La seduce diciéndole, quiero. ¿No? ¿Y el Espíritu qué hace? Nos conduce a toda verdad. Nos conduce a toda verdad. Entonces acá en el alma se produce un verdadero conflicto. El alma es la que decide qué naturaleza va a expresar, qué naturaleza la va a gobernar. O sea, el alma no tiene una mente, expresa la mente que lo gobierna. O sea, Adán tiene una mente y Cristo tiene una mente. Ambas
naturalezas coexistentes en nosotros tienen una mente. Esta no puede ver nada, no tiene participación en nada de Dios, ni de su propósito. Todo está acá. ¿Está bien? Ahora este punto es así. Supongan que esta es tu alma, porque el alma tiene la característica de vincularse al espíritu, ¿está bien? Y comunicar la realidad eterna del espíritu al ámbito temporal. Eso está en ella. Tiene el poder para elegir quién la gobierna. ¿Está bien? Si yo... Estos son naturalezas coexistentes, ¿no? O sea, la carne y el espíritu. ¿Sí? Si yo digo, bueno, está bien, hago lo que me dice la carne, ¿está bien? ¿Qué pasa con la carne? Crece. Entonces cuando yo digo, bueno, esto lo hago para Dios, ¿no es cierto? O cuando, en cualquier crisis de la vida, ¿qué voy a expresar? La naturaleza dominante, la que más alimento. Lo que el Pablo le está diciendo, no puede ser que después de haber visto a Cristo, ustedes estén actuando en la carne. Expresan carne, son carnales, niños espirituales. Están rompiendo todo, ¿no? Ahora, si yo, digamos, lo que hago es entre lo que me dice la carne y me dice el espíritu, ¿está bien? Yo niego, le digo no. Ya sé que te encanta, pero no pienso hacerlo, no pienso darte de comer. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, estoy y me dejo absorber por la realidad de Cristo. Ya no vivo yo. Yo ya no estoy en este mundo para hacer lo que quiero, ni para realizarme. No. Cristo es la plenitud del propósito y de la satisfacción eterna para la cual fui creado. Todo lo demás es engaño. Así que me dejo absorber por esa realidad y entonces lo que crece en mí es Cristo. Y entonces, cuando viene la crisis y los estímulos de la vida, yo, ¿qué estoy expresando? La naturaleza dominante. Expreso Cristo. ¿Y vos qué decís? Uy, qué loco. Yo en otro momento hubiese actuado de esta manera, porque cada uno se conoce a sí mismo, ¿no? Y no sé qué me está pasando. Estoy amando gente que antes no amaba. Estoy respondiendo gozosamente a cosas que antes me hubiesen enfurecido. Y me doy cuenta que ese no soy yo, que es otra persona que habita en mí, que es Cristo en mí. Se está expresando. ¿Está bien? Yo lo explicaba para que, tal vez un ejemplo simple para que me entiendan, que un jugador que fue capitán de la selección argentina y campeón del mundo en el 78, él nació derecho, pateaba con la pierna derecha. Pero de chico se quebró y costó tiempo que se recupere. Y él seguía jugando, pero con la pierna enyesada, porque no podía dejar de jugar al fútbol. Así que tuvo que aprender a patear con la pierna izquierda. Y cuando le sacaron el yeso y pudo recuperarse, su pierna dominante era la izquierda. Y de hecho él fue el mejor número 6 de la Argentina de toda la historia, siendo zurdo, siendo izquierdo. ¿No? O sea, es esto mismo, es como yo, en yeso, mi vieja naturaleza, en yeso a Fabián, para entrenar la naturaleza correcta. Para que en un momento esa sea la naturaleza dominante en mi vida. ¿Se entiende o no? Por eso hay que erradicar, porque no está en el vocabulario apostólico, que Dios vino a restaurar nuestra vida.
Dios no vino, ¿entienden? No, vino a matar la vieja naturaleza para que vos habites, vivas, te muevas y seas la nueva naturaleza, que es Cristo. Esa no hay que restaurarle nada, es perfecta. Amén. ¿Sí se entiende? Entonces, vos, por ejemplo, decís, yo quiero restaurar mi matrimonio. ¿Eh? Ok. Pero, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio fue creado para expresar, ¿qué? El misterio. ¿De qué? De Cristo y la iglesia. O sea, para expresar el misterio de Cristo en nosotros. La unión de Cristo con la iglesia. O sea, ¿cuál es el problema del matrimonio? No es que ella hace lo que a vos no te gusta o él hace lo que a vos no te gusta. Es que están actuando, están fuera de diseño. ¿Dónde está el matrimonio perfecto? Cristo. ¿Y qué hacemos nosotros? Reuniones para matrimonio. ¿Qué hacemos? O sea, claro, educamos la vieja naturaleza, pero el matrimonio perfecto está en Cristo. Si crece Cristo, crece el matrimonio perfecto, el esposo perfecto, la esposa perfecta. Pero eso ya está en vos, no te lo tienen que enseñar, vos tenés que aprender Cristo. Amén. Y eso se hace mediante una cruz, no mediante reuniones. ¿Qué es lo que hace la Escritura? Da testimonio de lo que te está aconteciendo. Las cartas apostólicas no están para enseñarnos a vivir. Están para dar testimonio de la vida que nos fue manifestada. Sí. O sea, cuando dicen, hijos, honren a sus padres, lo que está diciendo, el hijo que habita en vos honra al Padre. Crece el hijo, crece la honra. Hay que ordenar la iglesia. ¿Cómo? No. Salvo, ¿a qué te referís con eso? Porque si queremos hacer una organización donde cada uno sea responsable de un área, eso lo puede hacer hasta gente que no es cristiana, Claro. pero no considera la vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Dios es un Dios de orden. O sea que crece Cristo, crece, El orden. pero considera la vida ese orden. Si vos ponés a alguien a dirigir o a ordenar sin que la vida de Cristo haya sido manifestada, va a haber legalismo. Siempre va a haber legalismo. Porque es la carne queriendo imitar a Cristo, algo imposible de que acontezca. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros decimos si todo nos fue dado en Cristo, empezamos a creer que hay cosas que las tengo que hacer yo y cosas que tiene que hacer Cristo. No. El Evangelio por completo se sustenta en los méritos de Cristo, no nada en lo nuestro. Nada, absolutamente. Todo es gracia. Fabián, precisamente en la cultura del esfuerzo, de que tú puedes, de que tú te tienes que desarrollar, de que tú tienes que hacer. Esa es la cuestión. Totalmente. En el mundo evangélico precisamente existe eso, que tienes que ganarte el cielo, que tienes que hacer tanta cosa para hallar la gracia de Dios, etc. Así es. O por ahí te dicen, mira, vos querés mejorar con tu esposa, comprar un ramo de flores, una caja de bombones. Eso ya fue resuelto en la cruz. Querés regalarle flores, bombones, hacelo cuando quieras. Es un gesto lindo, pero eso no va a arreglar nada. Eso ya fue resuelto en la cruz. Para eso hay que aprender a Cristo. ¿No? Por eso Pablo, cuando los ve a los atenienses, le dicen, yo veo que ustedes son religiosos porque tienen altares por todos lados, pero hay uno que encontré que dice el Dios no conocido. Al Dios que ustedes adoran sin conocerlo. Dios mío, está hablando de nosotros.
Yo vengo a hablarle de ese Dios. Necesitamos conocerle. Por otro lado, algo que no podemos ignorar, el Espíritu no hace otra cosa. El Espíritu Santo cumple una sola labor. Una sola. Darnos a conocer al Hijo que habita en nosotros. La formación de Cristo en nosotros es la edificación de la iglesia. Es la expresión del propósito eterno. Es el propósito por el cual fuimos creados. Es el todo de Dios. El Padre establece el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo gestiona. El poder que habitó en Cristo es el Espíritu, ¿verdad? Siendo uno con Él. Entonces piénsenlo así, es como que el Padre lo tuvo en su mente y cuando pronunció una palabra, ¿quién es la palabra? Cristo. Cuando intervino el Hijo, todo fue creado. En Él, por Él y para Él. Y ahora, ¿qué hace el Espíritu? Darnos a conocer toda esta realidad. Amén. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, acá, traigan esta realidad al cuerpo. ¿No es cierto? Estos somos nosotros. ¿Esta parte tiene participación en la naturaleza de Dios? No. Entonces, lo voy a tratar de hacer acá, como si estuviéramos acá. ¿Está bien? Esto es Cristo y esto es Adán. O sea, esto que está acá no tiene participación en la naturaleza divina. Aunque estemos en Cristo, hay una naturaleza que habita en nosotros que no tiene participación y está en nosotros. El apóstol Pablo dice, lo descubrí, lo vi. Aquello que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. El desgraciado está dentro nuestro, dice. No está afuera. No es tu esposo, no es tu esposa, no es el pastor, no es tu jefe. ¿No? No es tu suegra. Está dentro tuyo. Sí, así es. Entonces, cuando vos te enojas con alguien, te estás equivocando de enemigo. ¿Entendés? Es tu carne que primero te hace enojar y después te hace confundido de enemigo. O sea, cuando algo del otro te fastidia, vos tenés que entender que eso ya fue resuelto en la cruz. ¿Vos estás queriendo cobrarle un problema, una deuda, un error a tu hermano? ¿Sí? Cuando esa deuda ya fue pagada. Y no la pagaste vos. Y ese dice, ni se te ocurra cobrar una deuda a tu hermano. Porque vos vas a poder experimentar la liberación de tu deuda en la medida que liberes de la deuda a tu hermano. Sí. La conciencia de lo que fuimos libres. ¿Se entiende o no? Sí. Ok, o sea que cuando hay una parte, esto, cuando quiere colaborar, ¿entiende? Cuando esta parte, la carne, quiere colaborar con algo para Dios, no tiene idea de lo que está hablando. Porque esto no tiene participación. Entonces ella dice, yo quiero cantar para Dios, yo quiero hacer manualidades para Dios, yo quiero, ¿no es cierto? Yo predico, yo echo fuera demonios, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre y el Señor dice, nunca los conocí. ¿Y qué conoce el Señor? Al que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y quién es el único que hace la voluntad del Padre? Cristo. O sea que Dios conoce lo que está en el Hijo. Solamente lo que está en el Hijo. Solo a su Hijo conoce. Eso explica la naturaleza de la solución que Dios proveyó. ¿Me entienden?
Tuvo que haber una muerte y una resurrección. O sea, nosotros hemos comunicado el perdón de Adán demasiado tiempo. ¿No? Es esta cuestión de, bueno, querés conocer al Señor, pedile perdón por tus pecados. No está en la Biblia. El pecado no es lo que hacemos, es lo que somos sin Cristo. Sí. O sea, a mí muchas veces me preguntaron, ¿por qué Dios no elimina la maldad del mundo? Porque si tiene que eliminar la maldad, nos tiene que eliminar a nosotros. Claro. Porque el pecado somos nosotros. O sea, cuando el hombre pecó, se convirtió en naturaleza, en sustancia, en oscuridad, en enemistad, se convirtió en el hombre de pecado. Eso es lo que Dios viene a eliminar. Por eso estamos crucificados. Tiene que haber una muerte y una resurrección para que yo muera en una naturaleza y nazca en otra. Sí, Amén. sí, amén. Entonces no es lo que hiciste, es lo que sos. Y no importa lo que hagas. Y lo que hagas en tu vieja naturaleza es nada para Dios. Es en vano. Por eso el Señor dice, si no es Dios quien edifica, ¿no es cierto? Si no es Él quien está produciendo el obrar, en vano trabajan todos los edificadores. Entonces, si no estamos viendo esta realidad, todo lo que nosotros llamamos servicio, Dios dice, es nada. Es nada. Pero, ¿qué necesita la carne? Sentirse satisfecha. Ella quiere alimentarse. ¿De qué? Del amor, de la aprobación, de la caricia, de la valoración, ¿no? O yo me esfuerzo tantos años sirviendo, nadie me valora, porque ¿qué quiere la carne? Ser valorada, ser reconocida. Falté 3 domingos y nadie me llamó, ¿no? Y lo sentís, porque eso le está pasando a la carne. Porque sigue ahí y se quiere defender y no quiere morir, ¿verdad? Pero el espíritu, ¿cómo se ve? Completo en él. Completo. No necesita la valoración de los hermanos, de los demás. Es hermoso todo eso, pero no lo necesitamos porque ya estamos completos. Cristo es nuestra satisfacción, no otra cosa. Por eso podemos amar a los que nos persiguen, nos ultrajan, nos maldicen, a los que nos roban, a los que podemos amarlos. ¿No? No quedan en deuda con nosotros. Porque esa deuda fue pagada, porque estamos completos, porque estamos viendo la realidad correcta. Sí, así es. ¿Amén? ¿Sí? Ahora yo te digo todo esto y vos decís, uff, cómo quisiera que eso me pase a mí. ¿O no? Sí. Es que de eso estamos hablando. ¿Cómo nos acontece esta realidad? Si no entendemos el abordaje, todo el tiempo vamos tratando de entender cómo funciona Cristo, pero no me pasa a mí. Nos vamos a ir a este campamento y espero que le podamos ver. Amén. 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 Así es, amén. ¿Cómo estamos? Ya estamos en horario. No, seguimos después. Sí. Vamos. Bueno, seguimos después.